Solo desde el espíritu se conoce su intención. Solo desde el espíritu se discierne el momento. El alma es torpe, impulsiva, subjetiva. El espíritu es claro, sereno, preciso. Y por eso, quien vive desde el espíritu puede andar en perfecta obediencia, sin esfuerzo, sin presiones externas, sin ansiedad. Aquí también se revela otro punto clave: la obediencia espiritual no es obediencia a normas, sino obediencia a la dirección viva de Cristo. Y esto requiere una sensibilidad que el alma no tiene. Solo el espíritu, cuando está ejercitado, purificado y gobernado por Cristo, puede percibir con exactitud cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo esperar. Esta obediencia no se logra por determinación, sino por comunión. Waxman afirmaba que muchos fracasan espiritualmente no porque no quieran obedecer, sino porque intentan hacerlo sin la fuente correcta. Usan la voluntad del alma, el conocimiento del alma, la pasión del alma, pero se desconectan del espíritu. Y en ese estado, incluso las mejores intenciones producen confusión. Cuando Cristo es nuestra vida, Él se convierte también en nuestra dirección. Ya no se vive tomando decisiones para Dios, sino con Dios. Ya no se vive tratando de ser usado por Dios, sino permitiendo que Él viva en uno. Este nivel de rendición es lo que abre las compuertas del fluir espiritual más puro. Ya no se trata de grandes sueños, ni de grandes proyectos, sino de una obediencia cotidiana, simple, práctica. Waxman enseñaba que el crecimiento espiritual no se mide por visiones, sino por sujeción. No por revelaciones extraordinarias, sino por la disposición continua a ceder el paso al Espíritu en cada situación. Y este estilo de vida no produce solo transformación personal, sino expansión del reino. Porque allí donde Cristo tiene libertad para expresarse, el reino se manifiesta. En el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en las relaciones. No por imposición, sino por expresión. Donde hay vida, hay luz. Donde hay luz, hay atracción. Donde hay atracción, hay edificación. Y todo comenzó con un hombre, una mujer, que decidió no vivir más desde el esfuerzo, sino desde el espíritu. Waxman afirmaba que cuando una persona deja de luchar para ser espiritual y simplemente permanece en Cristo, esa persona se convierte en un canal. No de ideas, ni de doctrinas, sino de vida. Y esa vida lo cambia todo. El alma nunca podrá producir esto. No importa cuán sincera, cuán instruida, cuán apasionada sea. El alma no puede manifestar a Cristo. Solo el espíritu puede. Por eso, cada día debe haber una elección: ¿vivirás desde el alma o desde el espíritu? ¿Desde el esfuerzo o desde la vida? ¿Desde lo aprendido o desde lo impartido? ¿Desde la carne disfrazada o desde la comunión verdadera? Vivir desde el espíritu es vivir en el plano de la eternidad. No significa vivir fuera del mundo, sino vivir en este mundo sin ser gobernado por él. Waxman enseñaba que el espíritu del creyente es el único punto de contacto entre el hombre y la realidad celestial. Allí es donde Cristo mora. Allí es donde se reciben las órdenes del trono. Allí es donde comienza la verdadera vida cristiana. Todo lo demás, por más piadoso que parezca, puede ser tan solo una fachada del alma. Por eso, el alma necesita ser llevada a la cruz una y otra vez. No para ser anulada, sino para que sepa su lugar. No para que se calle, sino para que aprenda a escuchar. No para que deje de actuar, sino para que actúe solo cuando el Espíritu da la orden. El alma redimida es un instrumento glorioso. Pero el alma en control es un enemigo sutil del propósito de Dios. El propósito de Dios no es formar creyentes ocupados, sino hombres y mujeres que vivan como vasos. Vasos llenos de Cristo. Vasos rendidos. Vasos silenciosos por fuera, pero intensamente vivos por dentro. Vasos que no se rompen cuando nadie los ve, porque no viven por reconocimiento. Vasos que no colapsan cuando no hay resultados, porque no viven por desempeño. Vasos que simplemente existen para contener y derramar a Cristo. Waxman decía que cuanto más se reduce el yo, más espacio hay para la gloria. Y cuanto más se reduce el esfuerzo, más evidente es la gracia. La vida del espíritu es una vida de invisibilidad externa y de sustancia eterna. No se puede medir con los criterios humanos. No siempre se ve, pero siempre deja marca.
Un creyente que vive en el Espíritu puede pasar desapercibido para muchos, pero es un gigante en el mundo espiritual. Su vida tiene peso, porque su vida es Cristo. No es su experiencia, no es su inteligencia, no es su historia, es su vida. Y esa vida tiene poder. Poder para vencer la tentación sin gritarle. Poder para soportar la prueba sin desesperarse. Poder para perdonar sin exigir justicia. Poder para hablar sin manipular. Poder para callar sin orgullo. Porque es la vida del Cordero. La vida que fue crucificada, que fue sepultada, que resucitó y que hoy mora en nosotros. Cuando esta vida empieza a gobernar, la persona se vuelve verdaderamente libre. Libre del pecado, pero también libre del yo. Libre del temor al fracaso, del deseo de ser admirado, de la necesidad de ser reconocido. Libre para servir. Libre para amar. Libre para perder. Libre para obedecer sin cuestionar. Waxman ni enseñaba que la verdadera libertad no es poder hacer lo que queremos, sino ya no tener que hacerlo. Es descansar de uno mismo. Es dejar de luchar por sostener una imagen, por mantener un estándar, por alcanzar una meta. Es dejar de vivir en el plano del alma. Es dejar de vivir por uno mismo, incluso en el intento de servir a Dios. El espíritu no tiene ambiciones personales. El alma sí. El espíritu no necesita defenderse. El alma sí. El espíritu no compite. El alma sí. El espíritu no se ofende fácilmente. El alma sí. Por eso, cuanto más gobierna el espíritu, menos reactiva se vuelve la persona. Y más estable. Y más profunda. Y más útil. Porque el vaso ya no está sucio con el barro de la carne, ni contaminado con las emociones sin filtrar. Ahora es un vaso disponible, templado por el fuego de la cruz, dispuesto a ser llenado y vaciado una y otra vez por el Señor. Sin quejas. Sin condiciones. Sin reservas. La mente, las emociones y la voluntad no desaparecen en esta vida del espíritu. Al contrario, cobran un nuevo valor. La mente es renovada por la palabra, no para presumir conocimiento, sino para discernir la voluntad del Señor. Las emociones son apaciguadas, no para anularlas, sino para que respondan al amor divino. La voluntad es fortalecida, no para imponerla, sino para obedecer con firmeza la dirección espiritual. Waxman ni enseñaba que cuando el alma se somete, no se vuelve inútil, sino útil en su lugar correcto. Es como una herramienta que ya no lidera, sino que obedece al artesano. Es el alma al servicio del espíritu. Es el cuerpo al servicio del alma gobernada por el espíritu. Y todo en armonía. Porque la cabeza ya no es el alma. Es Cristo. Y cuando Cristo es cabeza, todo fluye con precisión divina. El tiempo es redimido. Las palabras son medidas. Las decisiones son guiadas. Las relaciones son sanadas. Porque ya no se vive desde el centro equivocado. Se vive desde el espíritu, donde Él gobierna, donde Él instruye, donde Él fortalece. Waxman ni afirmaba que el creyente más útil para Dios es aquel que ha sido vencido por Cristo. No el que tiene más dones, sino el que tiene menos yo. No el que es más brillante, sino el que es más rendido. Porque a través de ese tipo de hombre o mujer, Cristo puede ser visto, conocido, sentido y amado. Este tipo de vida no se aprende en un seminario, no se obtiene por experiencia acumulada, no se hereda por linaje. Solo se recibe por revelación y se camina por rendición. No hay atajos. No hay fórmulas. No hay programas que la garanticen. Es un camino de muerte y resurrección. De pérdida y ganancia. De humillación y gloria. De silencio y testimonio. Waxman ni decía que el mayor logro de un cristiano no es predicar bien, sino vivir ocultamente con Cristo. No es llenar auditorios, sino llenar su habitación con lágrimas sinceras. No es hablar en nombre de Dios, sino escuchar a Dios cada día. No es ser seguido, sino seguir al Cordero donde quiera que vaya. Cuando un creyente vive de esa manera, su sola presencia bendice. Su silencio edifica. Su mirada consuela. Su consejo corta como espada. Su abrazo sana. Su oración abre cielos. Porque ya no es Él. Es Cristo. Ya no es su carisma. Es su vida.
Ya no es su intención. Es su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere formar. No ministerios espectaculares. No plataformas impresionantes. No voces estruendosas. Sino vidas donde el Hijo pueda vivir, moverse y expresarse sin obstáculos. Vidas donde el alma ha sido vencida, y el espíritu se ha levantado como lugar de gobierno. Vidas que, sin decirlo, dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A medida que el creyente continúa en este caminar, viviendo desde el espíritu y no desde el esfuerzo, empieza a reconocer con más claridad cómo se manifiesta el contraste entre la obra del alma y la expresión del espíritu en su entorno diario. Ya no solo puede discernir cuando su propia alma está queriendo tomar el control, sino también cuando las cosas que lo rodean, en la iglesia, en las relaciones, en los ambientes de servicio, están siendo impulsadas por el alma y no por la vida del Señor. Y este discernimiento no produce juicio, ni orgullo espiritual, sino clamor interior. Waxman ni enseñaba que aquel que ha sido entrenado por Dios no mira a los demás para condenarlos, sino para interceder por ellos. Porque sabe por experiencia lo sutil que es el alma, y cuánto se disfraza de piedad para usurpar el lugar del espíritu. No condena, porque recuerda cómo el Señor tuvo paciencia con él. No desprecia, porque sabe cuántas veces volvió a caer en el esfuerzo antes de rendirse completamente. Una de las marcas más visibles de la vida espiritual genuina es que ella nunca se autoexalta. Nunca dice, yo soy espiritual. Nunca necesita ser vista. Nunca se promociona. Porque el espíritu no habla de sí mismo. Solo glorifica a Cristo. Como enseñó el Señor Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, no hacernos sentir especiales, sino hacernos ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, el alma se postra. Las emociones son gobernadas. La mente es alumbrada. La voluntad es conquistada. Waxman ni decía que la espiritualidad no se mide por cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánto ha sido formada la imagen de Cristo en ti. Y esa imagen no se forma por información, sino por comunión. Esto nos conduce a uno de los frutos más dulces de vivir desde el espíritu, la transformación silenciosa. No hay propaganda. No hay anuncios. Solo una vida que lentamente, pero con firmeza, va siendo conformada a la imagen del Hijo. Día tras día. Prueba tras prueba. Pérdida tras pérdida. Cada vez menos de mí. Cada vez más de Él. Cada vez menos reacciones. Cada vez más fluir. Cada vez menos queja. Cada vez más gratitud. Y esa transformación es el testimonio más poderoso. Waxman ni enseñaba que la vida cristiana verdadera no necesita ser explicada. Basta con que sea vivida. Porque cuando alguien ha sido tocado por el Espíritu y se ha rendido al gobierno interior de Cristo, su sola manera de vivir lleva el aroma del cielo. No se trata de grandes hechos. Se trata de una presencia distinta. Un hablar distinto. Un andar distinto. Este proceso no es rápido. No es fácil. No es glamoroso. Pero es glorioso. Porque forma algo eterno en nosotros. Y ese algo eterno es lo único que puede sostenernos cuando todo lo externo se derrumba. Cuando los planes cambian. Cuando el ministerio se detiene. Cuando las personas nos fallan. Cuando la salud se quiebra. Cuando las promesas parecen tardar. Es ahí donde el alma ya no sirve. Pero el espíritu tiene alimento. Porque ha aprendido a vivir no por sensaciones, ni por expectativas, ni por resultados. Ha aprendido a vivir de Cristo. Y Cristo no cambia. No se agota. No se detiene. No se debilita. Él es la misma vida ayer, hoy y por los siglos. Cuando todo a tu alrededor esté en silencio, si vives desde el Espíritu, aún oirás su voz. Cuando ya no tengas fuerzas para moverte, si has aprendido a vivir desde el Espíritu, aún tendrás reposo. Cuando otros te abandonen, si tu comunión es con Él, aún tendrás compañía. Porque no se trata de una vida aprendida, sino de una vida impartida. Waxman ni afirmaba que hay un tipo de cristiano que no puede ser destruido por las circunstancias.
No porque sea fuerte, sino porque ya no vive. Y si ya no vive él, sino Cristo en él, entonces ¿qué puede tocarle, qué puede derribarlo, qué puede quitarle el gozo? Nada. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Este es el secreto. Este es el misterio. Este es el camino que muy pocos encuentran, pero que está abierto para todos. No requiere dinero, ni intelecto, ni talentos. Solo requiere rendición. Solo requiere fe. Solo requiere morir al esfuerzo, al yo, al control del alma. Y permitir que Cristo viva. No a través de una emoción, ni de una fórmula, ni de un modelo, sino desde el Espíritu. Allí donde mora el Espíritu del Hijo. Allí donde el Padre nos ha hecho uno con Él. Allí donde el reino comienza. Allí donde termina el esfuerzo humano, y comienza la verdadera vida. La vida desde el Espíritu. Entonces, llegamos al final de este camino, y no con una sensación de haber terminado, sino con el llamado silencioso de aquel que habita en nuestro espíritu, invitándonos a comenzar de verdad. Porque todo lo dicho, todo lo enseñado, todo lo que fue desplegado ante tus oídos y tu corazón, no tiene valor si no conduce a una decisión. Y esa decisión no es un nuevo esfuerzo. No es un pacto emocional, ni una promesa de cambio. Es una rendición. Una rendición total, profunda, real. Waxman ni decía que el mayor obstáculo para que Cristo viva en nosotros no es el pecado externo, sino el yo interno. Ese yo que insiste en hacerlo todo por Dios, en lugar de dejar que Dios lo haga todo en nosotros. Hoy no se trata de hacer más, ni de intentar con más intensidad. Se trata de cesar. De detener el alma, de bajar los brazos, de postrarse interiormente y decir con fe, Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana. Pero tú, que vives en mí, sí puedes. Vive tú. Exprésate tú. Gobierna tú. Esa es la oración que abre la puerta al reposo. Esa es la oración que pone fin al ciclo de frustraciones. Esa es la oración que marca el inicio de una nueva vida, no porque cambiaron las circunstancias, sino porque cambió la fuente desde donde vivimos. Ahora entiendes que vivir para Cristo no es el objetivo. Vivir desde Cristo lo es. Ya no se trata de parecer espiritual, sino de dejar que el Espíritu se exprese. Ya no se trata de sentir, sino de discernir. Ya no se trata de producir, sino de permanecer. Ya no se trata de servir, sino de ser un vaso limpio para que Él sirva a través de ti. Ya no se trata de luchar, sino de habitar. Porque el que habita en el Espíritu ya no necesita empujar. Solo fluir. Solo obedecer. Solo ser. Y si después de todo lo escuchado aún sientes que no sabes cómo empezar, aquí está la clave, vuelve al Espíritu. Allí está Cristo. No necesitas hacer un camino largo. Solo detente. Solo calla el alma. Solo vuelve al centro. Él está allí. Nunca se fue. Y en Él está la sabiduría, la gracia, la fortaleza, el gobierno, la dulzura, el poder, la paz. En Él está la vida. Y no una vida que se aprende, sino una vida que se recibe. Una vida que se vive. Una vida que fluye. Por eso, ahora que llegamos al final de esta enseñanza, te invito a orar. No una oración automática, sino una oración de rendición. Ora con tu espíritu. Habla con el Señor desde ese lugar profundo donde habita su presencia. Dile que estás cansado de vivir desde el alma. Que quieres dejar el esfuerzo, la carga, la lucha. Que deseas vivir desde su vida, no desde la tuya. Y luego quédate en silencio. Escucha. Descansa. Permite que su paz te llene. Permite que su voz te guíe. Permite que su gobierno comience.